Hay vidas que cambian el mundo sin salir de una sola habitación. Personas que transforman millones de corazones sin pronunciar un solo discurso público. Historias que parecen tan simples, tan ordinarias, que podrías pasarlas por alto. Hasta que entiendes lo que realmente estaba sucediendo. Esta es la historia de una joven que nunca salió de Francia, que pasó la mayor parte de su vida encerrada en un pequeño convento, que nunca fundó nada, que nunca predicó, que nunca hizo nada que el mundo considerara importante. Y sin embargo, hoy es una de las santas más amadas, doctora de la Iglesia, alguien cuyas palabras han consolado a millones, porque descubrió algo que todos necesitamos escuchar, que no necesitas hacer cosas extraordinarias para vivir una vida extraordinaria, que la grandeza está en lo pequeño, que la santidad no es lejana ni imposible, está aquí, en lo ordinario, al alcance de todos. Su nombre era Thérèse Martin, pero el mundo la conoce como Santa Teresita del Niño Jesús. Y su historia comienza en un lugar inesperado, en una familia común, en una ciudad pequeña, con una niña que parecía demasiado frágil para cambiar algo. Si estás cansado esta noche, si sientes que tu vida no tiene sentido, si crees que eres demasiado pequeño para importar, cierra los ojos, descansa, escucha. Esta es la historia de la niña que encontró el camino más corto al cielo. Thérèse Marie Françoise Martin nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, una pequeña ciudad en el norte de Francia. Era la última de 9 hijos, aunque solo 5 sobrevivieron: Marie, Pauline, Léonie, Céline y ella, Thérèse, la más pequeña, la bebé de la familia. Su papá, Louis Martin, era relojero, un hombre tranquilo, bondadoso, profundamente religioso. Había intentado ser monje en su juventud, pero no lo aceptaron. Entonces se dedicó a su oficio, a su familia, a vivir una vida sencilla y buena. Su mamá, Célie Guérin, fabricaba encajes. Era una mujer fuerte, trabajadora, también muy creyente. Había querido ser monja, igual que Louis había querido ser monje. Pero la vida los llevó por otro camino. Se conocieron, se casaron, formaron una familia, y esa familia, a pesar de los dolores, a pesar de las pérdidas de los hijos que murieron en la infancia, era una familia feliz, llena de amor, llena de fe, llena de esa calidez que solo existe cuando las personas realmente se aman. Thérèse creció en ese ambiente, rodeada de hermanas que la adoraban, de un papá que la llamaba su pequeña reina, de una mamá que, aunque estricta, la amaba profundamente. Era una niña alegre, vivaz, llena de energía, un poco caprichosa, un poco consentida, como suelen ser las últimas de la familia, pero también sensible, profundamente sensible. Lloraba con facilidad, se ofendía rápido, sentía todo de manera intensa. La alegría la desbordaba, la tristeza la hundía. No conocía medias tintas, pero algo cambió cuando Thérèse tenía apenas 4 años. Su mamá, Célie, comenzó a sentirse mal, dolor en el pecho, cansancio extremo. Los médicos la examinaron. El diagnóstico fue devastador: cáncer de mama, avanzado, sin cura posible en esa época. Célie luchó, intentó tratamientos, rezó, pero el cáncer avanzaba implacable. Y el 28 de agosto de 1877, cuando Thérèse tenía solo 4 años y medio, su mamá murió. Para Thérèse, el mundo se derrumbó. Ella era demasiado pequeña para entender completamente lo que había pasado, pero entendía lo suficiente. Entendía que su mamá ya no estaba, que nunca más volvería, que ese abrazo cálido, esa voz suave, esa presencia que la hacía sentir segura, se había ido para siempre. Thérèse cambió después de eso. La niña alegre y vivaz se volvió tímida, retraída. Lloraba por todo, se asustaba con facilidad. Necesitaba constantemente que le aseguraran que era amada, que no estaba sola.
Sus hermanas mayores intentaban llenar el vacío, especialmente Pauline, que se convirtió en una segunda mamá para ella. Y su papá, Louis, hizo todo lo posible por darles amor, estabilidad, un hogar, pero nada llenaba completamente ese vacío que había dejado Célie. La familia se mudó a Lisieux, a una casa que llamaron Le Buissonnet. Era una casa bonita, con jardín, con espacio. Louis quería darles a sus hijas un buen lugar para crecer. Y ahí, en esa casa, Thérèse creció, educada en casa al principio, luego en un colegio de monjas. Era una estudiante brillante, aprendía rápido, leía mucho, pero era también extremadamente sensible. Cualquier crítica la destrozaba, cualquier desaire la hacía llorar. Sufría lo que ella misma llamaría después su enfermedad de escrúpulos, una hipersensibilidad dolorosa, una incapacidad para soportar el más mínimo sufrimiento sin desmoronarse. Pero algo más estaba creciendo dentro de ella, algo que cambiaría todo. Desde muy pequeña, Thérèse sintió una atracción hacia Dios. No era algo que le enseñaran, aunque su familia era religiosa. Era algo interior, una llamada, un anhelo. Cuando tenía 9 años, su hermana Pauline, su segunda mamá, le dijo que iba a entrar al Carmelo. El Carmelo era un convento de monjas carmelitas en Lisieux, monjas contemplativas que vivían enclaustradas, dedicadas completamente a la oración. Para Thérèse fue otro golpe devastador, otra pérdida, otra persona amada que se iba. Pero al mismo tiempo, algo despertó en ella, una certeza, una claridad absoluta. Ella también iba a ser carmelita. Ella también iba a entrar al Carmelo. No sabía exactamente por qué, no sabía qué significaba, solo sabía que ese era su camino. Cuando Pauline entró al convento, Thérèse cayó enferma. Una enfermedad extraña que los médicos no podían explicar. Temblores violentos, alucinaciones, períodos en los que no reconocía a nadie. Hoy, los médicos probablemente diagnosticarían algún tipo de crisis psicológica. Una niña de 10 años, procesando el trauma de perder a su mamá, luego a su segunda mamá, sintiéndose abandonada, perdida. Pero para Thérèse, la sanación vino de una manera que ella siempre consideró milagrosa. En su habitación había una estatua de la Virgen María. Y un día, mientras estaba en medio de una crisis, miró esa estatua. Y según su propio testimonio, la Virgen le sonrió, una sonrisa real, viva, que la llenó de paz. Y en ese momento, Thérèse sanó, completamente, instantáneamente. Nunca olvidaría ese momento, esa sonrisa, esa sensación de ser amada, de no estar sola, de que había alguien cuidándola. Pasaron los años, Thérèse creció, y su deseo de entrar al Carmelo solo se intensificaba. Cuando tenía 14 años, le dijo a su papá que quería ser monja, que quería entrar al Carmelo como Pauline. Louis lloró, no porque no quisiera que su hija sirviera a Dios, sino porque era su última, su pequeña reina, la que había iluminado su vida después de la muerte de Célie. Y ahora ella también se iba. Pero Louis era un hombre de fe, y si Dios llamaba a su hija, él no iba a interponerse. Le dio su bendición. Pero había un problema. Thérèse tenía solo 14 años, y las reglas del Carmelo eran claras. No se aceptaban postulantes menores de 21 años. Thérèse fue al superior del convento, le rogó, le explicó su vocación, pero él se negó. Era demasiado joven. Thérèse no se rindió. Fue al obispo. Le suplicó. El obispo también se negó. Entonces Thérèse hizo algo audaz, algo que muestra la determinación que había bajo su apariencia frágil. Decidió ir al Papa. En noviembre de 1887, Louis llevó a Thérèse y a Céline en una peregrinación a Roma. Miles de peregrinos franceses iban a Roma para una audiencia con el Papa León XIII. Cuando llegó el momento de la audiencia, los peregrinos pasaban en fila frente al Papa. Se arrodillaban,
Él los bendecía y seguían. No se suponía que debían hablar, pero cuando Thérèse llegó frente al Papa, se arrodilló, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Santo Padre, en honor de su jubileo, permítame entrar al Carmelo a los 15 años». Hubo un silencio atónito. Los guardias intentaron alejarla, pero Thérèse se aferró a las rodillas del Papa. Insistió. El Papa, un anciano de 77 años, la miró con ternura y le dijo: «Entrarás si Dios quiere». No era un sí, pero tampoco era un no. Meses después de más súplicas, más cartas, más ruegos, finalmente llegó el permiso. Thérèse Martin podía entrar al Carmelo de Lisieux. Tenía 15 años. El 9 de abril de 1888, Thérèse entró al convento. Su papá la acompañó hasta la puerta. Se abrazaron, lloraron, y luego Luis vio a su pequeña reina cruzar esa puerta y desaparecer detrás de la reja que separaba el convento del mundo. No sabía que esa sería la última vez que la vería realmente, porque poco después, Luis comenzó a mostrar signos de demencia. Su mente se fue deteriorando. Pasó años en un asilo, sin reconocer a nadie, perdido en la oscuridad de su propia mente. Para Thérèse fue otro dolor, otro sufrimiento, ver a su amado papá, el hombre que la había amado tanto, reducido a eso. Pero ella había elegido este camino y estaba decidida a caminarlo hasta el final. La vida en el Carmelo no era lo que muchos imaginan cuando piensan en conventos. No había glamour, no había momentos místicos constantes, no había visiones divinas cada día. Era, en su mayor parte, extraordinariamente ordinaria. Las monjas carmelitas vivían en clausura absoluta. No salían nunca. El mundo exterior dejaba de existir para ellas. Su día comenzaba a las 5 de la mañana. Rezaban, trabajaban, comían en silencio, rezaban más, trabajaban más. Se iban a dormir temprano. Las tareas eran simples y repetitivas: lavar ropa, barrer, coser, cocinar, cuidar el jardín, hacer encargos domésticos. No había nada heroico en eso, nada que pareciera santo. Y Thérèse, que había entrado al convento con tanto entusiasmo, con tanta convicción de que Dios la llamaba, se encontró enfrentando algo inesperado: la monotonía, la rutina, la aparente insignificancia de todo lo que hacía. Además, el convento no era un lugar de perfección. Las monjas, por santas que fueran, seguían siendo humanas. Había personalidades difíciles, había roces, pequeños conflictos, malentendidos, fricciones que surgen cuando personas muy diferentes viven juntas en un espacio cerrado durante años. La Madre Superiora era estricta, dura. No le daba a Thérèse ningún trato especial por ser joven o por haber insistido tanto en entrar. De hecho, parecía ser más dura con ella que con las demás. La criticaba constantemente. Nunca le daba palabras de aliento. Nunca le decía que lo estaba haciendo bien. Había una monja en particular que irritaba profundamente a Thérèse. Todo en ella le molestaba: su forma de caminar, su forma de hablar, los ruidos que hacía al comer, todo. Y Thérèse se daba cuenta de esto y se avergonzaba. Se suponía que las monjas debían amarse unas a otras. Se suponía que no debían tener estos sentimientos mezquinos, pero los tenía, y no sabía qué hacer con ellos. El invierno en el convento era brutal. Hacía un frío intenso, y no había calefacción adecuada. Thérèse pasaba horas en la capilla, rezando, con las manos tan frías que apenas podía moverlas. La comida era escasa y simple: pan, sopa, verduras. A veces Thérèse tenía tanta hambre que le costaba concentrarse en la oración, y la soledad era pesada. Aunque estaba rodeada de otras monjas, se sentía sola, porque nadie parecía entenderla realmente. Nadie parecía ver lo que ella veía, sentir lo que ella sentía. Durante meses, durante años, Thérèse luchó con esto. Luchó con la duda,
con la pregunta de si había cometido un error, si realmente Dios la había llamado o si solo había sido un deseo infantil. Rezaba pidiendo señales, pidiendo consuelos, pidiendo sentir la presencia de Dios de manera tangible. Pero la mayoría de las veces no sentía nada, solo sequedad, solo vacío, solo la monotonía interminable de días que parecían iguales. Y fue ahí, en ese desierto espiritual, donde Thérèse hizo su descubrimiento más importante. Un día estaba reflexionando sobre su vida, sobre su deseo de ser santa, sobre su frustración de no poder hacer grandes cosas por Dios. Leía sobre santos que habían convertido naciones enteras, que habían realizado milagros, que habían sufrido martirios espectaculares, y se sentía insignificante en comparación. Ella no podía hacer nada de eso. Estaba encerrada en un pequeño convento, haciendo tareas domésticas, sin nadie que supiera siquiera su nombre fuera de esas paredes. Y entonces entendió algo que cambiaría no solo su vida, sino la espiritualidad de millones de personas después de ella. Ella no necesitaba ser grande, no necesitaba hacer cosas extraordinarias, no necesitaba ser como los otros santos, porque Dios no la estaba llamando a eso. Dios la estaba llamando a algo diferente, a algo que ella llamaría después el caminito, el pequeño camino. Thérèse entendió que la santidad no está reservada solo para aquellos capaces de grandes hazañas. La santidad está disponible para todos, especialmente para los pequeños, para los débiles, para los que no tienen nada espectacular que ofrecer. Y el camino a esa santidad es simple: hacer las cosas pequeñas con gran amor. No necesitas convertir naciones, solo necesitas sonreír a esa persona que te irrita. No necesitas sufrir martirio, solo necesitas aceptar pacientemente el frío del invierno. No necesitas realizar milagros, solo necesitas barrer el piso con amor. Cada acción pequeña, cada gesto ordinario, cada momento de paciencia, cada sonrisa forzada que das cuando prefieres llorar, cada vez que te levantas cuando prefieres rendirte, todo eso, cuando se hace por amor, cuando se ofrece a Dios, tiene un valor infinito. Thérèse llamó a esto el camino de la infancia espiritual, porque los niños pequeños no pueden hacer grandes cosas, no pueden valerse por sí mismos, dependen completamente de sus padres, y así, decía Thérèse, debemos ser con Dios, pequeños, dependientes, confiados, sin pretensiones de grandeza, simplemente amando, simplemente entregándonos, dejando que Él nos cargue cuando no podemos caminar. Esa monja que la irritaba tanto. Thérèse decidió tratarla como si fuera la persona que más amaba en el mundo. Le sonreía, le hacía favores, le hablaba con dulzura. La monja nunca supo que Thérèse tenía que esforzarse para hacerlo. Pensó que Thérèse realmente la amaba. Y al final, ese amor fingido se convirtió en amor real. Cuando tenía que hacer tareas aburridas y repetitivas, Thérèse las ofrecía. Las convertía en oraciones. Cada movimiento, cada gesto, era un acto de amor. Cuando la Madre Superiora la criticaba duramente, en lugar de defenderse o resentirse, Thérèse lo aceptaba, lo ofrecía, lo veía como una oportunidad para morir a su orgullo. En la capilla, cuando tenía que soportar el frío intenso durante horas, en lugar de quejarse, lo ofrecía por los sacerdotes, por los misioneros, por las almas que no conocían a Dios. Nadie veía esto. Nadie sabía que Thérèse estaba haciendo algo extraordinario, porque desde afuera todo parecía ordinario. Pero por dentro, en lo secreto de su corazón, Thérèse estaba viviendo una vida de amor heroico. Un amor que no se medía por grandes gestos, sino por 1000 pequeños gestos constantes. Y ese amor la estaba transformando. La estaba haciendo santa, no a pesar de su pequeñez, sino precisamente a través de ella. Thérèse escribió sobre esto. Escribió sobre su caminito
en un manuscrito que su hermana Pauline, ahora Madre Superiora, le pidió que escribiera como un recuerdo familiar. Thérèse no pensaba que lo que escribía fuera importante. Pensaba que era solo una pequeña historia personal, algo que tal vez sus hermanas leerían después de su muerte y les daría consuelo. No tenía idea de que ese pequeño manuscrito se convertiría en uno de los libros espirituales más leídos de la historia. Pero eso vendría después. Por ahora, Thérèse simplemente vivía, día a día, paso a paso, pequeño gesto tras pequeño gesto, rezando por los misioneros que nunca conocería, por las almas que nunca sabría que había tocado, por los pecadores que nunca le agradecerían, viviendo oculta, desconocida, sin ninguna evidencia externa de que su vida importaba, pero confiando en que Dios veía, en que Dios sabía, en que cada pequeño acto de amor tenía sentido. Y entonces, cuando Thérèse tenía 23 años, todo cambió de nuevo. En la primavera de 1896, Thérèse comenzó a sentirse mal, un cansancio extraño que no se iba con el descanso, una debilidad que empeoraba cada día. Una noche, después de maitines, las oraciones de medianoche, Thérèse regresó a su celda y al acostarse sintió algo cálido en su boca. Era sangre. No le dijo nada a nadie. No quería preocupar. No quería ser una carga. Así que simplemente limpió la sangre y se durmió. Pero la sangre siguió apareciendo y el cansancio empeoraba y comenzó a tener fiebre, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Finalmente tuvo que decirle a la Madre Superiora. Llamaron a un médico. El diagnóstico fue claro: tuberculosis avanzada. En 1896 no había cura para la tuberculosis. Era una sentencia de muerte. La única pregunta era cuánto tiempo le quedaba. Los médicos dijeron que tal vez meses, tal vez un año, si tenía suerte. Thérèse recibió la noticia con una calma que sorprendió a todos. No lloró, no entró en pánico, simplemente aceptó. Sabía que esto era parte del camino. Sabía que Dios estaba permitiendo esto por alguna razón, pero lo que Thérèse no sabía, lo que nadie podía haberle advertido, era lo que vendría después. Porque junto con la enfermedad física llegó algo peor, algo que Thérèse llamaría la noche oscura. Toda su vida, Thérèse había tenido una fe clara y brillante. Había sentido la presencia de Dios. Había creído con certeza absoluta en el cielo, en la vida eterna, en que todo su sufrimiento tenía sentido. Pero ahora, mientras la tuberculosis devoraba sus pulmones, mientras el dolor se volvía insoportable, esa fe comenzó a tambalearse. Thérèse empezó a tener dudas que la aterrorizaban porque nunca había experimentado nada así. ¿Y si no había cielo? ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si después de la muerte solo había oscuridad? Nada, el vacío. ¿Y si había desperdiciado su vida? ¿Y si todo lo que había hecho, todos los sacrificios, todo el amor, no significaba nada? Estas dudas la atormentaban día y noche, y lo peor era que no podía compartirlas con nadie, porque las otras monjas no entenderían. Pensarían que estaba perdiendo la fe, que estaba siendo tentada por el demonio, y tal vez tenían razón. Tal vez era el demonio, o tal vez era simplemente su mente enferma, agotada, llena de dolor, colapsando bajo el peso de tanto sufrimiento. La tuberculosis en su etapa final es una de las muertes más dolorosas que existen. Los pulmones se llenan de fluido. Cada respiración es una agonía. La persona literalmente se ahoga, lentamente, durante meses. Thérèse no podía dormir, no podía comer. Cada movimiento le causaba dolor. El aire que intentaba respirar se sentía como vidrio cortando sus pulmones. Y en medio de todo esto, la oscuridad espiritual solo empeoraba. Había momentos en los que Thérèse sentía que Dios la había abandonado completamente, que estaba sola.
totalmente sola, muriendo en la oscuridad sin ninguna luz, sin ninguna esperanza. Las otras monjas venían a visitarla. Le decían que pronto estaría en el cielo, que pronto vería a Jesús cara a cara. Y Thérèse sonreía, asentía, decía que sí, que esperaba eso con ansias, pero por dentro no sentía nada, solo el vacío, solo la duda, solo el miedo. Escribió en su diario algo que rompe el corazón. Si supieran lo que estoy sufriendo, pero no, ni siquiera esto, porque no puedo explicar mi estado. No creo en la vida eterna. Me parece que después de esta vida mortal no hay nada. Todo ha desaparecido. Esta era Thérèse, la santa, la que había encontrado el caminito, la que había enseñado a amar a Dios con confianza infantil, y ahora no podía sentir a Dios en absoluto. No podía creer, solo podía elegir creer, elegir seguir amando, elegir seguir confiando, sin sentir nada que confirmara que su elección tenía sentido. Y eso, precisamente eso, era su mayor acto de amor. Porque es fácil amar cuando sientes el amor. Es fácil confiar cuando ves las evidencias. Es fácil creer cuando tienes certeza. Pero amar sin sentir, confiar sin ver, creer a pesar de la duda, eso es fe real. Eso es amor verdadero. Los meses pasaban. La salud de Thérèse se deterioraba. El dolor era tan intenso que a veces gritaba. Las monjas escuchaban sus gritos desde el pasillo y lloraban. Pero cuando entraban a su habitación, Thérèse intentaba sonreír. Intentaba consolarlas. Les decía que no se preocuparan. En septiembre de 1897, Thérèse apenas podía hablar. Apenas podía moverse. Su cuerpo estaba destruido por la enfermedad. El 30 de septiembre, rodeada de sus hermanas, Thérèse murió. Sus últimas palabras fueron: Dios mío, te amo. No siento tu presencia. No veo el cielo. Solo te amo. Un acto de voluntad pura, de amor que eligió amar incluso cuando no sentía nada. Thérèse Martin murió a los 24 años, sin haber salido nunca del convento, sin haber hecho nada que el mundo considerara importante, sin que nadie fuera de ese pequeño círculo supiera siquiera su nombre. Pero un año después de su muerte, el convento publicó su manuscrito. Historia de un alma, lo llamaron, y algo extraordinario comenzó a suceder. El libro se extendió, primero en Francia, luego en Europa, luego en el mundo entero. Las personas que lo leían sentían algo, una conexión profunda, una esperanza, una libertad, porque Thérèse les estaba diciendo algo que necesitaban escuchar, que no necesitas ser extraordinario para ser santo, que la santidad está al alcance de todos, que Dios no pide grandes cosas, pide amor, amor en las cosas pequeñas, amor constante, amor fiel. Comenzaron a reportarse milagros, curaciones inexplicables atribuidas a la intercesión de Thérèse. En 1925, solo 28 años después de su muerte, Thérèse fue canonizada, declarada santa. En 1997, 100 años después de su muerte, el Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia, una de solo 4 mujeres con ese título. Un reconocimiento de que su enseñanza espiritual tiene valor universal para toda la Iglesia. Hoy, Santa Teresita es una de las santas más populares del mundo. Hay estatuas de ella en casi todas las iglesias católicas. Millones de personas rezan a ella. Su libro se ha traducido a decenas de idiomas y se ha vendido millones de copias. Y todo porque una niña pequeña que nunca hizo nada espectacular, que vivió oculta y murió joven, entendió algo profundo, que el amor es lo único que importa y que ese amor se vive en lo pequeño, en lo ordinario, en lo que nadie ve. La vida de Santa Teresita nos enseña algo que revoluciona nuestra comprensión de la santidad. Nos muestra que no necesitas ser especial para ser santo. No necesitas hacer cosas que impresionen al mundo. No necesitas salir en las noticias,
o ser reconocido por multitudes. Solo necesitas amar, donde estás, con lo que tienes, en lo que haces cada día. Ese trabajo repetitivo que te cansa, esa persona difícil con la que vives o trabajas, esas tareas domésticas que nadie nota, ese dolor silencioso que cargas, esa lucha interior que nadie ve. Todo eso, cuando se vive con amor, cuando se ofrece a Dios, tiene un valor infinito, porque Dios no mide como nosotros medimos. Él no cuenta éxitos externos. Él mira el corazón. Teresita también nos enseña que la fe real no es la que nunca duda. La fe real es la que sigue eligiendo creer, elegir amar, elegir confiar, incluso cuando no siente nada, incluso cuando parece que Dios está ausente, incluso cuando todo parece no tener sentido. Porque en esos momentos oscuros, cuando seguimos adelante solo por un acto de voluntad, es cuando nuestro amor es más puro, más real, más valioso. Si esta noche sientes que tu vida es insignificante, que lo que haces no importa, que eres demasiado pequeño para hacer una diferencia, recuerda a Teresita. Ella también se sintió así. Ella también luchó con eso y descubrió que precisamente en su pequeñez estaba su grandeza, que Dios la estaba usando de maneras que ella nunca vería, que cada pequeño acto de amor estaba cambiando el mundo de formas invisibles pero reales. Tú también puedes vivir el caminito, el pequeño camino, no mañana, no cuando tu vida sea diferente, ahora, hoy, en lo que tienes frente a ti. Esa persona que te irrita, ámalos. Esa tarea que te aburre, hazla con excelencia. Ese dolor que cargas, ofrécelo. Ese momento en que quieres rendirte, levántate una vez más. Pequeños gestos, pequeños amores, pequeñas fidelidades, pero cuando se suman día tras día, año tras año, se convierten en una vida de santidad. Una santidad posible, una santidad cercana, una santidad que está esperándote, no al final de grandes logros, sino en el próximo momento ordinario que elijas vivir con amor extraordinario. Teresita vivió solo 24 años, pero en esos 24 años, especialmente en los últimos 2 de agonía y oscuridad, nos dejó un tesoro, un camino, una esperanza. La esperanza de que tú y yo, con todo lo que somos y todo lo que no somos, también podemos llegar al cielo. No por lo que logramos, sino por cuánto amamos. Descansa ahora, cierra los ojos y recuerda, no necesitas ser grande, solo necesitas amar. Y ese amor, por pequeño que parezca, Dios lo ve, Dios lo cuenta, Dios lo multiplica de formas que nunca imaginarás. Hasta la próxima historia. Que la pequeña Teresita te acompañe en tu camino. Que te recuerde que también puedes ser un ciudadano del cielo y que la santidad no está lejos, está aquí, en lo ordinario, en lo pequeño, en el próximo acto de amor que elijas hacer. Recuerdes que hoy es una nueva oportunidad para caminar el caminito, un pequeño paso a la vez, con gran amor.